a cogernos algún problemilla así. Son fáciles, ¿no? Por ejemplo, en el SONESI, en el capítulo 4, ¿no?, de esta parte, encontrar el 448. Estoy mirando. Encontrar el vector de estrés actuando sobre una superficie caracterizada por el vector normal, ¿sabes? 1 raíz de 3 por menos i menos j más k. Nos dan como información que surge ese vector de estrés del tensor de estrés dado por la matriz, y es la que tenéis ahí a la vista. A ver, ¿qué hacemos? Pregunta por el vector de estrés. ¿4? ¿Qué dije? 48, ¿no? Me parece que no. ¿Alguna idea? Exactamente. Me voy, exactamente. Parece una raya. Tan sencillo como o bien multiplico por la izquierda o bien multiplico por la derecha, ya que lo tengo aquí, pues lo dejo así y así lo tenemos. Y tendría aquí 1 dividido por raíz de 3. O sea que tendríamos aquí, vamos a ver, menos 10 más 20, ¿no? Bueno, me he tachado justo los signos, me cago en la puñeta. Justo me taché el signo aquí. Menos 10 menos 20 más 30. La siguiente tendríamos 20, 0 más 5. Y tendríamos menos 30. Y esto era 5. Menos 5. Menos 10. Le queda. Ya está. Vaya tontería, ¿no? Uno parecido, pues sería, por ejemplo, veis que también tenemos en este, ¿no?, el problema 16-20, por ejemplo, ¿no?, del Taylor. Que nos dice el tensor de estrés en cualquier punto de coordenadas x y z en un medio continuo, un fluido. Porque claro, ese capítulo es para medios continuos, tanto para, se estaba advirtiendo, para tanto sólidos elásticos como fluidos. Tiene la forma xz, ahí nos advierte con lo de las unidades que por supuesto las dimensiones tienen que corresponder. Si tenemos ahí el tensor, y ahí os recuerdo, en el Taylor la notación sigma mayúscula la utilizaba para denotar el tensor de estrés, mientras que SONESI el sigma mayúscula lo utilizaba para el vector de estrés. Ahí esa pequeña cosa, pero vemos ahí.
Y las unidades tienen que ser, las dimensiones, tienen que ser equivalentes de cada término. ¿Qué unidades? Son pascales, todos ellos. ¿De acuerdo? Son las dimensiones de fuerza dividido por área. Vale. Encontrar la fuerza en una pequeña área infinitesimal de la superficie que tiene la forma x cuadrado más y cuadrado más 2z cuadrado igual a 4 en el punto 1, 1, 1. Bueno, habrá que ver cómo es el vector normal a esa ¿qué hacemos en ese vector para encontrar lo mismo? Esto se parece al problema del otro día, ¿no? Tenemos x cuadrado más y cuadrado más 2z cuadrado menos 4. Tenemos una familia de superficies. Cogemos el gradiente de f, y lo evaluamos en el punto, esto me da, para normalizarlo, claro. El vector normal en la dirección de esa superficie, o sea que no se me olvide el gradiente, pero eso naturalmente no tiene módulo unidad, lo divido por eso, y ya tenemos lo mismo que antes, o sea que aquí tendríamos, para el gradiente de f, ¿qué tenemos? La derivada con respecto a x, ¿no? Tendríamos 2x, 2y, 4z, evaluado en el punto de coordenadas era 1, 1, me parece, pues entonces tendríamos n sería 2, 4, dividido por la raíz cuadrada de 4 más 4 más 16. O sea, 24. Ya tenemos el vector normal. Lo multiplicamos o bien por la izquierda como vector fila, o bien por la derecha como vector columna, por el tensor. Hay que evaluarlo naturalmente en el punto de coordenadas 1, 1, 1, es decir, que el tensor de estrés en ese punto sería, sigma xx sería 1, 1, 0, 1, 0, menos 1, 0, menos 1, 0. Ya tenemos todo. Lo termináis. Salvo que alguno diga, pues no lo he pillado bien. Es lo mismo que antes, una vez que ya tengo el vector normal, ya lo tengo. Vale. Vamos a por otro problema del Sonesic. Suponiendo que no hay momentos de fuerzas volumétricas impuestas externamente sobre el fluido, o sea, lo que comenté anteriormente, eso quiere decir que el tensor de estrés es simétrico. Encontrar el vector de estrés actuando en una superficie caracterizada por ese vector normal, suponiendo que el tensor de estrés, ¡ay!, nos dan aquí menos 10, menos 50, y estos datos no nos dan. Fijaos, nos están diciendo esto, ¿habrán entendido las personas que están leyendo el capítulo que eso es equivalente a decir que esa matriz tiene que ser simétrica? Eso es lo que está diciendo ese problema, ¿lo entendéis? Por lo tanto, tan chupado, es decir, lo mismo que hemos hecho hasta ahora, rellenando aquí, ¿qué tendríamos? Este valor, donde tengo aquí el ratón, ¿qué valor tendría? ¿Veis el ratón o no? 25, menos 5 y aquí menos 50. Lo termináis, salvo que alguien diga que algo que no. Vamos a estos de la sección 4.7.
ejemplo, el 4,52. Nos dan el tensor de estrés dado por esta matriz. ¿De acuerdo? Me parece que no nos dan... Sí. Muy bien. Menos AZ, 0, como veis es simétrico, no hay ningún problema. Menos AZ, menos AZ, menos Z. Nos piden calcular la divergencia del estrés. $4,52. A ver. Solo me falta uno más. 0, 0. A ver. Como vector fila por la izquierda, como vector columna por la derecha, de todo este trasto. Tendremos entonces para la primera componente, apliquemos esto sobre la primera columna, ¿no? La derivada parcial de x de menos AZ, 0, más la derivada parcial de y de 0, 0, más 0. La derivada parcial de z de bx al cuadrado, y esto era un más, no, un menos, perdón. Eso de rayarlo tenía que hacerlo con otro color. Menos c y al cubo. 0, ¿no? Primer término, 0. Segundo término. Todo esto por todo esto. Vamos a ver qué es lo que tenemos. El primero, 0. El segundo, 0. Tercero, 0. El último. Esto por eso. La derivada parcial de todo esto con respecto a x es 2bx. Más la derivada parcial de y de 0, 0. Más la derivada parcial de menos AZ con respecto a z, menos a. Por lo tanto, la respuesta es, lo pongo aquí abajo, entra, sí, entra, 0. Este, que es un vector, tiene componentes en x 0, en y 0 y en z 2bx menos a. Voy a borrar por aquí, porque creo que me preguntaba más cosas. La primera, ¿estáis todos de acuerdo? Vale, pues vamos a por la siguiente. Nos pide la componente de la fuerza superficial actuando en un cubo de fluido cuya arista, la longitud de la arista es alfa, en la dirección del eje X. A ver, ideas. Ya no es un cubo infinitesimal, no es un cubo infinitesimal. Tiene una arista de longitud alfa. O sea que tenemos ahora un elemento de fluido de forma cúbica finito. ¿Vale? Y nos preguntan cómo son las fuerzas, podría decirnos toda la fuerza superficial, pero de ella solo quiero la componente X. ¿Qué hago? Pero primero, 0, pero dame una explicación, a ver, ¿por qué? ¿Qué es lo que mentalmente haces? Pero perdona que te he interrumpido. La fuerza neta por unidad de volumen.
compañera que le había cortado. Dime. Sí, pues entonces que tengo que multiplicar esto por el volumen. Por el volumen. Sí, no. Como dirían los alemanes, Jein. Ya es sí y nein es no. Y ellos dicen, en este caso, lo del sí, no, no, sí, es Jein. Y me gusta, pero no del todo, porque sí, el resultado va a ser que dice tu compañero, pero claro, si ya vamos a por todas, ¿no? ¿Qué más da? Podría haber puesto el C. ¿De acuerdo? El C. Entonces, cojo la respuesta de vuestra compañera, que tu nombre era Alicia. Y me lo has dicho varias veces, Alicia, es verdad. O sea, que cojo eso y lo multiplico por el volumen. Cojo esto y lo multiplico por el volumen, o sea, que lo multiplico por... que era alfa al cubo. Era alfa, sí. Yo tengo ahí un x, 2bx, b ya son parámetros conocidos, con constantes conocidas. Yo no estoy de acuerdo. La fuerza neta sobre un cubo de arista alfa. O sea, finito como la vida misma. Entonces, ¿perdón? Los momentos. Ostras, eso es más enrevesado de lo que me esperaría de... Van por ahí los tiros, Alicia, ¿eh? Lo que pasa que... O sea, fíjate que el resultado, según lo que tú me dices, es 2bx menos a por alfa al cubo. Eso es lo que yo he entendido y he escrito ahí. 0, 0, 2bx menos a por alfa al cubo. ¿X? ¿Qué X? ¿Este X? ¿Este X? ¿Este X? ¿Qué X? ¿Cuál X? Si lo integras en el volumen. Ah, eso ya me va gustando más. Pero todavía me gustaría muchísimo más, José Antonio, si me dices que estás aplicando ahí para esa afirmación. Pues que la fuerza sería en cada punto. O sea, que lo que está haciendo o diciéndome vuestro compañero es, escribo, así, ¿eh? Para eso estamos en cartesianas. ¿De acuerdo? Bueno, ¿y qué me estás aplicando ahí? Simplemente que la definición del... Bueno, no sé si, pero la fuerza es puntual, entonces en un cuerpo extenso pues habría que hacerlo en cada punto del cuerpo. Bueno. Exactamente. Teorema de la divergencia. O de Gauss. Para cada una de las componentes, por supuesto, o sea, ahora uno dice, yo en matemáticas no tengo el teorema de la divergencia de un vector, un escalar, aquí tengo la divergencia de una... Ningún problema, lo que estás haciendo es, precisamente para cada una de las componentes, sigue siendo válido el teorema de la divergencia. Entonces ahora sí, cogemos, ahora ya estoy de acuerdo del todo, y además con la base matemática, y ahora cogeríamos, pues diríamos, lo que me estás diciendo es, entonces, son tres integrales de volumen, de 0, 0, 2bx menos a, diferencial de x, diferencial de y, diferencial de z. Aquí pongo ya los límites de integración, desde en arista
alfa, o sea, desde 0 hasta... Eso no lo dice, creo, expresamente. Y ese es un fallo del enunciado, vamos. Claro, porque me tendría que decir en dónde está uno de los vértices. ¿Lo entendéis? En el problema. Bueno, no da lo mismo porque ahí tenemos... Creo que no da lo mismo. No da lo mismo porque la integral me sale en x 2x me sale x al cuadrado. Por lo tanto, no da lo mismo. Si ponemos el vértice en 0, 0, 0. ¿De acuerdo? Tendríamos entonces aquí, para la primera integral sería 0, 0, 0, 0, 0, y la última componente sería b x al cuadrado menos a por x, todo ello evaluado entre 0 y alfa. Y alfa, esto no es un infinito. Es decir, que me quedaría, y borro por arriba, ya sé que soy un desordenado. Me quedaría entonces... ¿De acuerdo? Y esto es fuerza, ¿eh? Fijaos que esto no es fuerza por unidad, es la fuerza neta sobre ese elemento finito de fluido, en newtons. ¿Alguna duda? Ah, claro, entonces... ¿Podríamos expresar la segunda ley de Newton? La segunda ley de Newton, vamos a expresarla, o sea que ya vamos a ir acercándonos a la de Navier-Stokes, la ecuación de Navier-Stokes. Suma de fuerzas que están actuando sobre un cuerpo, sobre un elemento de fluido. Le voy a escoger un elemento de fluido infinitesimal. El volumen, por ejemplo, volumen delta de V infinitesimal. Y yo voy a aplicarlo de suma de fuerzas por unidad de volumen, es decir, suma de fuerzas igual a masa por aceleración. Si lo hago por unidad de volumen, a ver qué me quedaría. Masa por aceleración, por unidad de volumen, densidad ρ, por la aceleración. Fijaos que es infinitesimal, o sea que está en un punto del espacio, por lo tanto está definida en ese punto, es la densidad definida en ese punto del espacio que ocupa el elemento de fluido. Al ser infinitesimal no tengo que decir cuál es la densidad, justo la densidad que tienes en ese punto del espacio. La aceleración del elemento de fluido. Y ahora tendríamos, ¿no? Y a la derecha, suma de fuerzas. Fuerzas de volumen, por ejemplo, pongámonos la gravedad por unidad de volumen, mg, ρg.
Supongamos que estamos en un sistema de referencia inercial, nada raro de girando ni nada de eso. Tendríamos así como fuerza de volumen el peso. ¿Y qué es lo que tendríamos en las fuerzas superficiales? Debido al estrés, las fuerzas de estrés sobre la superficie están actuando sobre la superficie del elemento de fluido que envuelve la membrana del elemento de fluido. ¿Qué tendríamos aquí en este término? Por unidad de volumen lo estamos haciendo. Que si yo divido el término sigma en menos P, es decir, la contribución de la presión, y el término, el tensor de estrés viscoso, que lo llamé tau, pues entonces tendría menos el gradiente de presión más la divergencia de tau. Vamos a ponernos... Bueno, tenía una cosa antes de esta, pero ya que estoy con esto, ya que me he metido en esto, no lo voy a dejar ahí colgando. Voy a expresar la aceleración. ¿Vale? ¿Puedo...? ¿Otra pantalla? Ahí. No se os olvide, es un cuerpo que se está moviendo, por lo tanto el punto de vista es el punto de vista lagrangiano. ¿De acuerdo? Sería, si yo tengo la velocidad, voy a utilizar U, la velocidad del elemento de fluido. U es un vector, ¿no? Entonces, la aceleración simplemente será la derivada de la velocidad de ese elemento de fluido con respecto al tiempo. Estas derivadas, las Ds estas son, se las llama derivadas materiales, porque son los cambios de un cuerpo material, el elemento de fluido, o también las veréis en los libros, o sustanciales. O sustanciales. Son así, capítulo 6, apartado 4, si me he equivocado en el apartado, lo siento, 6.4 creo. ¿De acuerdo? Si lo tenéis por ahí abierto, pues me lo vais diciendo, si me equivoco. Derivadas materiales o sustanciales, los diferenciales, o sea, las derivadas, o sea, la derivada de todo ello, los diferenciales. ¿De acuerdo? Las Ds esas se refieren a la materia, o sea que ahí en la notación no queda, uno podría escoger, como os dije el otro día, esto. Pero bueno, en fluido se utiliza la D mayúscula. Pero lo queremos en la representación euleriana. ¿Y por qué razón? Fijaos a la derecha lo que puse, ρg menos gradiente de P más la divergencia, y todos esos términos están expresados en puntos del espacio y en instantes de tiempo. No se os olvide que todo puede cambiar en el tiempo, no tiene por qué ser estacionario. Es decir, que la parte derecha de lo que escribí yo hace un momento, en la segunda ley de Newton, por unidad de volumen, todo eso está expresado desde el punto de vista de Euler, del espacio. Claro, si a la izquierda tengo ρ, por todo esto tengo a la izquierda expresado en forma lagrangiana y a la derecha lo tengo expresado en forma de... Y el ordenador lo va a entender de una forma, si lo quiero resolver, que es la de Euler, euleriana. Por lo tanto, no me queda más remedio que pasar esto a la representación de Euler, la de Lagrange a Euler, el paso.
Eso es lo que voy a hacer ahora. ¿Cuál es la equivalencia de esto en esa representación? Bueno, cojámonos, voy a dibujarlo en el espacio X y la representación, o sea, el problema. Estoy en el plano X. Y yo tengo en un punto del espacio una magnitud física. Voy a ponerme la magnitud física, por ejemplo, la voy a llamar alfa, un escalar. ¿De acuerdo? En el punto tiene un valor alfa, en el punto xy y si queréis en el tiempo t. Lo estoy haciendo en el plano xy, sería xy z y en el tiempo t. Un campo escalar. ¿De acuerdo? ¿Vale? Campo escalar. Y ahora yo me pregunto, ¿tiene un valor en un punto de esos? ¿Qué valor tendrá si yo me muevo en el espacio a otro punto que está, bueno, aquí en el plano? Pues si esto es xy, pues me muevo un diferencial de x y un diferencial de y a una posición x más diferencial de x y más diferencial de y, y en el tiempo y en z, en todo ello. ¿De acuerdo? O sea, no solo en x en el espacio, sino también en el tiempo. Entonces me están pidiendo cómo es el cambio diferencial de alfa, cómo cambia alfa al pasar de este punto a este otro punto en el espacio y en el tiempo. A ver, ¿cómo sería? Esa es la diferencial total, ¿no? Por lo tanto, tendríamos... Vamos a poner primero, si queréis, pongo primero el tiempo, si no os importa. La derivada parcial de alfa con respecto al tiempo por diferencial de tiempo. Más, voy a ponerlo aquí abajo, que ya como siempre... Bueno, lo voy a poner aquí a la izquierda, soy un chapucero. ¡Ah, qué asco! ¿Algún problema con ello? ¿No? Tengo que ver cómo son las variaciones independientes en cada una de las direcciones del espacio y del tiempo. Vale. Es decir que ahora digo, me estoy moviendo, la dirección en la que me estoy moviendo en el espacio, una determinada, la que sea, la que escoja yo. Puedo moverme así, puedo moverme así, puedo moverme así, puedo moverme así, en la dirección que yo quiera. Pero ahora voy a escoger una dirección en particular. En ese instante de tiempo yo tengo aquí un elemento de fluido en ese punto del espacio. Y ese elemento de fluido se va a mover. Imaginémonos que se mueve a esta posición. No se mueve a esta posición, no se mueve a esta, se mueve a otra nueva posición. ¿De acuerdo? Y quiero ver cómo son los cambios de esa magnitud física escalar en la dirección en la que se mueve el fluido. Entonces, por unidad de tiempo. Claro, si me estoy moviendo en la dirección en la cual se está moviendo el fluido, ya me diréis qué significado físico. Esto naturalmente es 1. Si me decís qué tengo que escribir sustituyendo eso, esto será la componente x de la velocidad del elemento de fluido, que tiene en esa posición del espacio, esta es la componente y esta es la componente z. Claro, entonces la variación es la variación que experimenta el elemento de fluido, y yo he dicho que esas diferenciales totales las escribo con Ds mayúsculas.
Por lo tanto, tendré voy a poner la u a la izquierda por la derivada parcial de alfa con respecto a x, v por la derivada parcial de alfa con respecto a y, más w por la derivada de alfa con respecto a z, siendo u igual a u, v, w. Y esto lo puedo escribir. Me pongo aquí abajo. Aplicado sobre alfa, ¿no? Saco factor común, es un operador que está operando sobre... Y todavía lo puedo poner más concentrado, esto es en cartesianas. Si utilizase otro tipo de coordenadas tendría que escribir esto de otra manera, como me estoy moviendo en el espacio. Esto lo puedo poner como... Vamos a quitarme... Bueno, sí, voy a dejar el chisme este. Vamos a ponerlo pero con corchetes, pues, queda más bonito. A ver cómo expreso yo esto. UVW. Multiplicado escalarmente. ¿Por qué vector? Si lo pongo en forma vectorial, ¿estáis de acuerdo? Lo que he escrito ahí. ¿No? Que está, me sale eso. Nabla o Del. Y esto, como veis, ya es en la representación de Euler. Esto es en la representación de Lagrange. Conclusión. Claro, pero alfa puede ser cualquier magnitud física. Por ejemplo, puede ser la densidad. Un elemento de fluido es una bolsita muy pequeña, tiene una masa, por lo tanto, y ocupa un volumen, sí, pequeño, pero por lo tanto tendrá una densidad. Por ejemplo, entonces, siendo ρ la densidad. Volumétrica. Bien, darle un nombre, que ya estaba pensando, se me estaba olvidando algo de decirles. Cada uno de estos, veis dos términos entonces, ¿no? Por cierto, esto lo hemos hecho, lo hemos obtenido en forma, utilizando coordenadas cartesianas, pero esto es general. Es decir, que ahí lo único uno tendría que ver cómo es el operador nabla y cómo es la velocidad, las componentes, en polares esféricas, en polares cilíndricas. Esto ya es general para cualquier sistema de coordenadas. Lo único hay que saber en las coordenadas cartesianas, eso sí, en las otras consultamos si es necesario o el ordenador o los apéndices de los libros. Bueno, es decir que... sí, está bien. El término este.
Este término se le llama el término local. Es decir, que al moverse, ahora tenemos que intentar entender físicamente lo que ocurre. Tenemos un elemento de fluido que se desplaza en el espacio y en el tiempo. Y queremos ver las variaciones de una propiedad, de una magnitud física, una característica de ese elemento de fluido. Pues lo que nos está diciendo es que tendremos que ver cómo son los cambios que ocurren en el tiempo localmente en un punto del espacio sin cambiar el espacio. O sea, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cómo son los cambios temporales en un punto del espacio? Un factor, término local de la aceleración. Pero claro, por otro lado tenemos que ver justo lo contrario, cómo son los cambios, si tú dejas el tiempo fijo, cómo son los cambios debidos a que el fluido está arrastrando esa magnitud física, arrastrando, transportando una magnitud física. El fluido transporta, ¿de acuerdo? Transporta energía, transporta momento lineal, transporta diferentes cosas. Este es el término, recibe un nombre, de transporte por advección, de advección, o también lo veréis como término de convección. Pero yo digo normalmente la advección. Convección, sobre todo si uno está pensando en un problema de fluidos que sea transporte de calor dentro de un fluido, ¿de acuerdo? Lo que comentamos al principio de la clase, un poco. Entonces, cuando uno está pensando en ese tipo de problemas, está pensando en la convección, ¿no? El proceso de convección, transporte de calor por convección, no por radiación, no por conducción, sino por convección, por el movimiento del fluido. Por eso recibe también el nombre de convección, pero quizás más habitual sea advección. Sí, cualquiera de los dos términos me parece bien, no hay ningún problema. Sí. Una cosa, el término local de la aceleración sería la aceleración en un punto del espacio. Claro, o sea, tú tienes, a ver, ¿qué es lo que intento decir? O sea, tú tienes aquí, uy, no. ¿Quieres ver? Estás pasando de T a T más diferencial de T. Estás pasando de esta posición a esta otra posición del espacio. ¿Cómo son los cambios que se están produciendo para ese elemento de fluido? La variación. Entonces tienes que ver, por un lado, desde el punto de vista de Euler, cómo son los cambios que están ocurriendo aquí localmente en el tiempo. En el tiempo. Y por otro lado tienes que sumarle que naturalmente, fíjate que este elemento que ocupa esta posición se traslada, pero naturalmente esta posición se verá ocupada por otro elemento de fluido que ocupará. Es decir, que la propiedad que tenga este elemento de fluido que se ponga en este punto es la que es arrastrada. El cambio será debido a la advección, al movimiento del elemento de fluido que se encontraba por aquí, que ahora ocupará este puesto. ¿De acuerdo? Imagínate. Muy bonito. A ver cómo sería Estoy pensando en el océano, pero como lo veis todos los días en la predicción del tiempo, en la atmósfera. Sí, una bolsa de aire frío en altura, como dicen esos, ¿no? Una dana o lo que les salga de las narices. Una depresión, no me acuerdo las siglas, de tal, ¿no? Esa, y nos congelamos, o sea, que baja por ahí. Entonces lo vemos ahí en el mapa del tiempo y además la evolución temporal. Bueno, ahí no es un elemento de fluido infinitesimal, pero lo que quiero es una bolsa que veáis. Entonces la tenemos al norte de la península ibérica. Lo que vemos es cómo se está moviendo hasta ocupar la posición de la península. Ahí tendremos, fijaos, en esa bolsa, naturalmente hay procesos, es decir, que se estará enfriando o calentando ese elemento de fluido, pero además está cambiando de posición. ¿Cómo va a ser la variación por ejemplo, de la energía interna, o sea, proporcional a la temperatura, en una posición sobre la península ibérica? Tendremos que ver cómo son los cambios en ese punto debido
simplemente a que cambia el tiempo. Y otro, cómo son los cambios debido a que nos está viniendo una masa de aire frío y se coloca en nuestra posición. Son los dos efectos. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bien. Estaba diciendo, material sustancial. Sí, 6.4 era el apartado, que me lo había apuntado aquí. Bueno, ahí nos aparece entonces el operador Nabla, ¿no? Otra vez. O sea que ahora ya sabemos... Ah, sí, otra, antes de seguir. Dije, un ejemplo, la densidad. ¿De acuerdo? O sea, que esto opera sobre lo que nosotros queramos. Dije antes algo acerca del momento lineal. También es transportada la velocidad. Vale, y ahora me cojo y digo, porque yo estoy buscando la aceleración. Segunda ley de Newton tenía ρ, si recordáis, de U. Pero ahora ya, y ahí tenía a la derecha, tenía ρg menos el gradiente de P más la divergencia de tau. Esto ya lo tengo en Euler. Me faltaba este término, que va a ser simplemente ρ, y ahora digo, anda, ¿aplicado sobre qué? Sobre cada una de las componentes de la velocidad. Es decir, sobre la componente U, sobre la componente V y sobre la componente W. Ahí tenéis la segunda ley de Newton, la ecuación de Navier-Stokes, o sea, la conservación del momento lineal. Cuidado porque lo de ecuación de Navier-Stokes, ecuaciones de Navier-Stokes, según el libro que utilicéis, que uno coja, uno lo refiere a todo el conjunto de ecuaciones, es decir, conservación del momento lineal, conservación de la energía, primera ley de la termodinámica, ecuación de continuidad, y la ecuación de estado, si es necesario, digamos, para fluidos reales. A eso todo ese conjunto se le llama, en ciertos libros, las ecuaciones de Navier-Stokes, pero hay otros, como yo, que solamente le llaman a una parte de ese conjunto de ecuaciones que describen el fluido a la correspondiente a la conservación del momento lineal, es decir, la segunda ley de Newton. Es decir, que no os extrañe si en algún sitio decís, anda, si le están llamando a todas. No, yo le llamo, y eso también lo hacen otros libros, únicamente ecuación de Navier-Stokes, la correspondiente a la segunda ley de Newton por unidad de volumen. ¿Entendido? Por eso he puesto ahí eso. Bien, y ya lo tenemos en la formulación de Euler. Ahora le damos es una ecuación, es un sistema de 3 ecuaciones diferenciales. A ver si vamos entendiendo el problema del carajo al que nos estamos enfrentando. Esos son 3 ecuaciones escalares, ¿no? Una vectorial, 3 escalares. ¿De acuerdo? Son ecuaciones diferenciales, bueno, en derivadas parciales. ¿De acuerdo? ¿Son lineales o no lineales? Por lo pronto, este término es no lineal a rabiar. Lo más no lineal, que ese es el término no lineal por antonomasia, Esto es lo que hace la ecuación de Navier-Stokes irresoluble en el 99,99% de los casos, salvo que nosotros le impongamos un montón de condiciones como lo de Poiseuille, etcétera, etcétera, y le demos leña a ese término para simplificarlo, eliminarlo, pero a sangre fría. Poiseuille, canales, ¿qué teníamos? Que todo el término de la izquierda
Fijaos si era sangriento, que era 0. Pero habrá otros en los cuales, pues a lo mejor logremos, no será quizás tan brusco, por ejemplo el de Couet, pero sí podamos expresarlo de una manera relativamente fácil. ¿Entendéis? O sea que hay, en general, esto no va a haber cristiano que le pueda... De hecho, pues está el premio, si habéis leído, ese premio tan famoso que no me acuerdo, el $1.000.000 al que logre dar una solución algebraica a la ecuación de Navier-Stokes. ¿De acuerdo? En general, ¿eh? Hay premios muy famosos de esos, llevan ahí puestos no sé cuánto tiempo. Vale. No lineal, vale, estaba diciendo. O sea que es en el espacio y en el tiempo, por lo tanto tendremos para resolverlo, caso de que no nos quede más remedio con el ordenador, tenemos que imponerle condiciones iniciales y condiciones de contorno. No queda más remedio. Más. ¿Cuántas incógnitas tengo en estas ecuaciones, en esta ecuación vectorial o en estas tres? A ver, ¿cuántas incógnitas? ¿3 por aquí? Oye, vosotros os iba a decir, voy a ser malo. Sois de aeroespacial, ¿no? Queréis hacer aviones, queréis hacer viajes por ahí, ¿no? No os quejéis. Tiene una pequeña cosa, tiene una desventaja enorme, que el tema es, ya veis que tiene su cosilla, ¿no? Hay que entender la física normal y encima tener las herramientas matemáticas más o menos bien en la cabeza, ambas cosas. Es decir, que en la población mundial pues tendremos, no sé qué porcentaje, ¿no? ¿Qué porcentaje habrá personas que sean capaces de enfrentar, porcentaje ínfimo, dentro de las personas que tienen la capacidad de poder estudiar, económica y demás, de esa os quitáis el 99,99% y os habéis quitado todo. Es decir, que por un lado es difícil, pero por el otro no tenéis competencia, lo cual significa que se os va a pagar bien. ¿De acuerdo? Esa es la zanahoria que os pongo por delante. Claro, hay muy pocas personas que sean capaces de enfrentarse a este problema. Como es necesario esas personas, pues son bien pagadas. Así es el asunto. Bueno, no lineal. ¿Cuántas incógnitas? 3 estaba por ahí. Más, yo veo más incógnitas. Claro, eso es ver la ecuación, no aprendérsela de memoria, sino verla. Yo diría que ρ, la densidad. En ningún momento he dicho que sea la densidad uniforme, en ningún momento lo estoy diciendo. Esto es un problema en general. ρ, otra más. 4. Yo veo otra por aquí bien grande. P, otro escalar, la presión. Hijo pelines, por aquí veo este tensor. ¿Cuántas incógnitas tengo ahí? A ver si sois buenos alumnos, gente interesada. ¿Cuántas incógnitas veis ahí? Porque eso cambia en el tiempo y según la posición, ¿eh? Tau es una matriz. Hay una ayuda, pensad, tenemos una matriz, es una matriz simétrica, 3 por 3, ¿cuántos elementos diferentes tengo ahí? 6. 6. G es un dato, la gravedad como es en el problema, o sea que eso no es una incógnita. 3 más 1, 4, más 1, 5... más 6, 11. Una cosa, si la velocidad cambia con el tiempo, ¿no tendría que hacer incógnitas? Hombre, necesito saber la velocidad, componente X y Z en cualquier instante de tiempo. Son tres funciones escalares incógnita. O sea que aquí lo que tengo es que necesito saber cómo es U de R en el tiempo, ρ R en el tiempo, P R en el tiempo y tau R y en el tiempo. Todo eso es resolver.
Las incógnitas son funciones del espacio y del tiempo. ¿Cuántas funciones en el espacio y en el tiempo? Pues ahí he dicho 11, ¿no? Pero solo tengo 3 ecuaciones. Por lo tanto, el problema a partir de aquí no puede, salvo que completemos el problema. Bueno, una advertencia aquí. El tau lo vamos a poder, es un fluido newtoniano. Vamos a poderlo poner en función de la velocidad. ¿De acuerdo? Esto lo vamos a poder poner en función de cómo. ¡Uy, impresionante! Ay, bueno. Esto para que tengáis entretenimiento hasta mañana, que nos veamos otra vez, por si no me da tiempo a abrirlo. ¿Dónde lo había puesto aquí? Joder. Este. Gradiente de velocidad, tensor gradiente de velocidad y tensor ritmo de deformación, en inglés. Bueno, ahí es donde es la advertencia que estoy haciendo. Veremos cómo esto lo puedo poner en función de la velocidad, a ver cómo me sale. Es decir, que no tendré 6, como ahí me aparece la velocidad, no hay más. Sí, dime. El tensor de viscosidad tiene también la diagonal. Hombre, si sigma, José Antonio, lo podía poner como una cosa como esta, y hemos demostrado que sigma es simétrico, este es diagonal, hombre, yo diría que tau tiene que ser simétrico, ¿no? Pero tau en la diagonal son todos ceros, ¿no? Buena pregunta. No. Hoy es 14, ¿no? Hoy digo, sí, 14. Siempre tiras con el... Muy bien, la pregunta está muy bien. Bueno, ya va siendo la segunda que me haces a quemarropa de esas y te lo agradezco mucho. No, la respuesta es no. De hecho, entonces lo que me lleva, o que me llevaría mañana, me lo recuerdas, es que si tengo ahí términos en la diagonal distintos de 0, ya has visto en los ejemplos que ponía que había distinto de 0, entonces significa que la fuerza normal a las superficies, o sea, cojo el cubo, ¿no? Y miro a ver en cada una de las caras cómo es la componente normal, no tangencial. Tengo una parte que es debida a la presión termodinámica, y otra parte que es debida a la viscosidad. Es decir, que la presión mecánica no es la presión termodinámica, una advertencia que hice por ahí. Si nosotros definimos la presión sin añadirle ningún adjetivo más, diciendo cómo va a ser la fuerza normal a una superficie por unidad de área, me fijo en el cubo, entonces tengo ahí una contribución debido a la presión termodinámica y una debida a la viscosidad. Si no hay viscosidad, ese tau es 0, y entonces solo tengo la presión. Pero si tengo viscosidad, y ahora uno piensa, un ejemplo, ¿no? Coges la miel y lo dejas caer, ¿no? Sirup o una cosa de estas, y uno ve cómo tarda en, digamos, está viendo cómo está intentando tirar un elemento de fluido por abajo sobre el que tiene por arriba, o el de arriba sobre abajo, y uno dice, claro, la superficie es horizontal, ahí tengo un efecto viscoso en la dirección normal a la superficie. ¿Te vale ese ejemplo? No solo la presión, sino además cómo de pegajoso es, por así decirlo. Ese es un caso extremo. Si bien la verdad es que la contribución en los fluidos que son interesantes para vosotros, el aire, el agua, la contribución de ese término del diagonal en el estrés viscoso es despreciable frente a la presión. Vale, pero quería terminar esto, decir, o sea que no tenemos 11, tenemos 3, esto no es una demostración, es avanzar, que eso lo vamos a poner 3. 1, 4 y 1, 5. 3 ecuaciones, bueno, por lo menos no eran 11. 5 frente a 3. Necesito más ecuaciones.
Necesito más. ¿Qué principios? He gastado la bala de la conservación del momento lineal, segunda ley de Newton. Esa no puedo ponerla de otra forma, es decir, momento angular, lo que sea, pero no es la misma información, o sea que nada de hacerse trucos en el solitario. La segunda ley de Newton está acabada, ya la hemos usado, pero sí puedo aplicar esta es la ecuación que recibe el nombre de continuidad. También en electricidad hay una ecuación de continuidad para la carga, en este caso es para la masa. Principio de conservación de masa. Es una ecuación escalar. Ya tengo 3 y una 4, suponiendo que la pueda expresar, que lo expresaremos. 3 y una 4. Me falta una. O sea, si consigo una más, me cuadra el problema. ¿Entendéis lo que es cuadrar? Mismo número de ecuaciones independientes que incógnitas. Esta es una ecuación de la energía. No, termodinámica sí. Vamos a ver. Otra ecuación. Claro, a ver si estamos pensando. Pero en cuanto meta el primer principio de la termodinámica, ¿qué creéis que me va a aparecer ahí? Me aparece otra incógnita más. ¿Qué incógnita más me aparece que no estaba en la ecuación de Navier-Stokes? A ver. ¿Qué pensáis? Aquí en la conservación de masa me va a aparecer ρ, la densidad, no pasa nada, eso no hay. U, la velocidad, eso no cambia. Pero en la conservación de la energía, ¿qué me va a aparecer? Me va a aparecer también U, sí, pero bueno, eso no pasa nada, porque la energía es llevada por el fluido. Hombre, ¿qué aparece en termodinámica? ¿De qué se habla? Bueno, y como propiedad intensiva del sistema, ¿qué es? La temperatura. Temperatura. T. Claro, lógico, porque ρ, la densidad, depende también de la presión y de la temperatura. Es decir que, nos hemos pegado un tiro en el pie. Una ecuación más, pero hemos aumentado de 5 a 6 en una más, las incógnitas. 5 ecuaciones, 6 incógnitas. Necesito otra más. La dije antes. La ecuación de estado. Esa me relaciona la presión, la densidad, la temperatura, eso es una ecuación, ¿no? Pensad en un gas, o sea, la ecuación de estado de los gases ideales, aunque no sea un gas, todos los sistemas tienen una ecuación de estado. El agua marina tiene una ecuación de estado. Tiene salinidad, y esa ecuación de estado, fijaos si es difícil, que está, digamos, no está expresada de una manera algebraica, sino experimentalmente, y la saca las Naciones Unidas. La ecuación de estado del agua marina por el organismo que se dedica a estas cuestiones. ¿De acuerdo? Entonces uno lo coge, esa fórmula que es empírica de los datos, y la usa. Y ahí te relaciona cómo es la temperatura, la presión, la densidad, la salinidad y todo lo que le puedas meter al fluido dentro. Bien, ahora sí, está cuadrado. 6 ecuaciones. Lo que pasa que, claro, son todas las ecuaciones, sin haberlas puesto nada más que unas y no completa la de Navier-Stokes. Esto es lo que describe cualquier fluido, el movimiento de un fluido. La cuestión es simplificarlo.
Si uno dice que la densidad es constante, si uno dice otras cosas, pues entonces con 4 ecuaciones nos quedaremos tan panchos, que será lo que haremos nosotros mañana, porque ya es la hora. ¿De acuerdo?